Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. En Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es jueves ya 26 de septiembre y el día viene fresco en la calle y muy caliente en lo que a información se refiere, con los ojos de medio mundo puestos en los conflictos internacionales y en la reunión también de mandatarios internacionales en Nueva York, en esa Asamblea General de la ONU. Buenas intenciones, pero Israel no frena y parece decidido a iniciar una invasión terrestre en Líbano. Para Sánchez se abre un nuevo frente, sí, un conflicto diplomático y esta vez es con México, porque Moncloa no manda representación a la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Bueno, esto en el ámbito político, pero en los mercados financieros vemos que, vuelan. Los índices están tocando el cielo con los dedos. Wall Street vuela apoyado una vez más en la tecnología y en Micron, que arrasa por el impulso de su división de centros de datos. El Nasdaq coquetea con los 20.000 puntos. El S&P 500 suma casi un 20% en el año. Y en Europa, el IBEX también por las nubes. Sube desde el pasado 2 de enero un 17% y le saca ventaja a todos sus competidores europeos, sobre todo a Francia, que desde el pasado 9 de junio, fecha del derrape de Macron en los comicios parlamentarios anticipados, cae un 6%. ¿Qué le ocurre al CAC 40? Bueno, a la incertidumbre de un gobierno débil en Francia se suma la composición sectorial. Un 30% de la capitalización del CAC 40 corresponde al consumo discrecional, el lujo, y un 24% al industrial. Son dos negocios castigados en los últimos meses por el temor a una ralentización económica en China y también en Estados Unidos. La bolsa española, sin embargo, saca pecho, apoyada en banca y eléctricas. Las bolsas sacan pecho, todas ellas, porque descuentan un agresivo recorte de tipos de interés en la próxima reunión del Banco Central Europeo. Las bolsas y el Euribor, sus futuros cotizan por debajo del 3% y para diciembre los contratos anticipan un Euribor al 1,8%. Hay algunos grandes bancos que están empezando a pisar el acelerador ofreciendo hipotecas a tipo fijo. La mediocre situación de la economía europea, el flojo gasto en inversión y el mercado laboral en deterioro invitarían a Lagarde a ser más agresiva en las reuniones que quedan para el Banco Central Europeo de aquí a finales de año. Ya sabemos que los banqueros centrales han lanzado un mensaje claro: van a hacer todo lo posible para esquivar la recesión. Mientras las materias primas siguen firmes, están en su mejor racha desde el año 2008. La depreciación del dólar, la bajada de tipos de interés, el deterioro económico en China incrementan su atractivo y también incrementan el precio de las materias primas. El oro camina hacia su mejor ejercicio desde 2007. Los bancos centrales incrementan sus reservas en detrimento del dólar, una divisa que dicen podría debilitarse en el próximo lustro. Sumar un 30% desde enero para el oro, pero lo mismo para la plata o también el cobre, que sube por la necesidad creciente de esta materia prima para inversiones en redes eléctricas y también por el auge de la inteligencia artificial. Pero hay otra materia prima que, sin embargo, no despega. Está en un momento totalmente distinto. Es el petróleo. Desde principios de este año, su precio baja un 3% por una oferta que continúa al alza y una demanda que va a la baja, especialmente por China, y haciendo oídos sordos a esos conflictos bélicos a nivel internacional.
Más allá de los mercados, suena bien la música de la OCDE que eleva la previsión de crecimiento para España, aumento impulsado por el boom turístico y con una asignatura pendiente, la de siempre, la disciplina fiscal. No hay manera. En lo laboral, Yolanda Díaz sigue empeñada en conseguir un acuerdo con los agentes sociales para la reducción de la jornada laboral. Es su medida estrella para esta legislatura y la verdad es que no para de darle dolores de cabeza. Su objetivo es conseguir que la jornada laboral se reduzca hasta las 37 horas y media el próximo año. Todo con tal de que los españoles trabajen menos para, dice Yolanda Díaz, tener más tiempo libre. El problema es que tras meses de negociaciones con patronal y sindicatos, pues se acaba el tiempo. Veremos, porque hay una idea sobre la mesa y enseguida se la vamos a contar. Esto es Radio Intereconomía. Arrancamos titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Futuros en positivo en Estados Unidos mientras los mercados siguen mirando a China y a su inyección de liquidez. Futuros en positivo, sobre todo el índice tecnológico estadounidense que gana casi un 1%, también medio punto para el S&P 500. En Europa también lo vemos todo en positivo, con excepción del IBEX 35, que se deja un 0,3% ahora en preapertura. Inyección de liquidez china es a lo que están apuntando los analistas, que se fijan más en el gigante asiático que en Estados Unidos. Enrique Zamácola, analista independiente. Vamos a ver qué deciden los reguladores chinos, porque sí que es verdad que estamos viendo un parón muy fuerte en China. Vimos ayer la reacción que tuvieron todas las compañías pues más expuestas al mercado chino. Tuvieron una buena reacción, pero yo creo que esa reacción es difícil de que se consolide si no vemos que finalmente la demanda china actúa, y a mí me da la sensación que las medidas, siendo un buen paso, un paso en la dirección correcta, creo que todavía son justas, y creo que lo que sí que hace falta son medidas de estímulo fiscal. Justamente correcciones estamos viendo en el precio del petróleo, $72,34 el Brent, corrigiendo casi un 1%, lo mismo se deja el West Texas, $69,09 el barril. El oro continúa en máximos, $2.683 la onza, prácticamente en plano en la jornada de hoy. Y ya que nos fijamos en los metales, no todo tiene relación con China, como explica Alberto Roldán, New Growth Capital. El mineral de hierro, el níquel, que es fundamental para la generación de las aleaciones, pues están en una situación de mínimos. ¿Qué ocurriría? Pues que si vemos que hay esa reactivación, los productores y las mineras van a subir precios, y eso repercute negativamente en los márgenes de estas compañías. Con lo cual, ojo con hacer traslaciones directas asumiendo que todo lo que tenga que ver con acero tiene que ver con China, porque es un error mayúsculo, ¿no? Hay que mirar de manera pormenorizada la exposición que tienen al negocio, primero, y segundo, pues ver cómo la condición cíclica y el impacto en márgenes de las materias primas afecta a estos fabricantes. Y ayer el economista jefe de la OCDE, Álvaro Pereira, habló de China y Estados Unidos como motores económicos mundiales. Empezamos a ver cierta recuperación en muchas partes de la economía mundial, en particular en Europa, donde este año sigue siendo lento, pero se recuperará el año que viene. Vemos un fuerte crecimiento en Estados Unidos, 2,6% este año y el próximo. También un buen desempeño, donde con bajo desempeño e inflación, un poco complicado, pero aún bajando. También vemos a China con un desempeño más fuerte que en el pasado reciente y muy cerca del 5%, 4,9% este año y 4,5% el próximo. Hoy pendientes del dato de PIB de Estados Unidos del segundo trimestre y de las prestaciones por desempleo. La del PIB será la cifra macro más importante de la jornada. También conoceremos cifra de consumo, pedidos de bienes y confianza del consumidor. En España, el INE publica ventas minoristas, encuesta de turismo y censo de población. La OCDE eleva el crecimiento del PIB español por encima de la previsión del Gobierno. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico revisa al alza el crecimiento de la economía española hasta el 2,8%. Es una décima más que la cifra del Gobierno y al 2,2% para el año que viene. Las cifras de este año representan un punto porcentual más que en las previsiones de mayo. Según estas cifras, España seguirá creciendo bastante por encima de la media de la zona euro, que crecerá un 0,7% en 2024, 1,3% en 2025. Álvaro Santos Pereira, economista jefe de la OCDE.
España también se está beneficiando de los fondos de resiliencia y por lo tanto de una mayor inversión en términos de infraestructura, y también el consumo ha sido bastante resiliente, y eso explica por qué España le está yendo mejor que a otras economías europeas, y nosotros prevemos que España crezca alrededor de un 2,8% este año y un 2,2% el año que viene. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, mira ahora al mercado laboral. Es compatible el ir bien y que la economía está avanzando a buen ritmo con decir que todavía no nos conformamos donde estamos. Y precisamente una de esas variables, el desempleo juvenil, es un buen ejemplo para citar esto. Hemos conseguido bajar el desempleo juvenil en más de 7 puntos desde el año 2018, pero el punto de partida era de más del 33%. Por supuesto que no tenemos que conformarnos, hay que seguir trabajando y hay que seguir avanzando para que baje precisamente el desempleo juvenil como un indicador específico de desigualdad en este caso. La OCDE, eso sí, pide a España más disciplina fiscal porque la rebaja de la deuda es insuficiente. Google denuncia a Microsoft ante Bruselas por imponer su propia plataforma en la nube. Por supuestas prácticas anticompetitivas al imponer a sus clientes su propia plataforma de servicios de nube Azure en detrimento de las otras firmas como Google Cloud o AWS de Amazon. Google afirma que las características de esas licencias de Microsoft impiden que las empresas europeas puedan trasladar sus trabajos a las plataformas de nube de sus rivales, a pesar de que no existen barreras técnicas para hacerlo, y si lo hacen, aplican un incremento, dicen, del precio del 400%. Pedro Sánchez reclama eliminar la posibilidad de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sí, en su intervención en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, Sánchez ha pedido terminar con esta figura que viene del 1945 tras la firma de la Carta de las Naciones Unidas. Desgraciadamente, esa autoridad se resquebraja. Los conflictos de hoy ponen a prueba la coherencia de los miembros del Consejo. Las resoluciones de este órgano no se aplican. El uso del veto resulta una constante de bloqueo y uno de sus miembros permanentes viola de manera flagrante la Carta de las Naciones Unidas, invadiendo injustificada e ilegalmente otro país. Zelensky advierte de los intentos de China y Brasil de imponer la paz en Ucrania. Lo que llamó el dúo de China y Brasil, que según el líder ucraniano tratan de promover algo alternativo a una paz justa y completa. Cuando algunos proponen alternativas, planes de arreglo a medida, los llamados conjuntos de principios no solo ignoran el sufrimiento de los ucranianos, sino que también dan a Putin el espacio político para continuar la guerra y presionar al mundo para que controle a más naciones. Putin anuncia renovación de la doctrina nuclear de Rusia. El mandatario ruso señaló que se amplía la categoría de estados y alianzas militares respecto a las cuales se aplica la contención nuclear. Se amplía el listado de amenazas militares a las que se llevarán a cabo acciones de contención nuclear, dijo. Macron se reúne con el presidente palestino y pide a Israel que desbloquee fondos de la Autoridad Palestina. Macron consideró intolerable el balance humano que están sufriendo los territorios palestinos y condena la ocupación. La guerra de Israel en Gaza ha durado demasiado. Las decenas de miles de víctimas civiles palestinas no tienen justificación ni explicación. Han muerto demasiadas personas inocentes y también la lloramos. Por tanto, esta guerra debe terminar y debe producirse un alto el fuego lo antes posible, al mismo tiempo que se liberen los rehenes y llegue ayuda humanitaria masiva a Gaza. Israel prepara una posible incursión terrestre en Líbano. Así lo ha asegurado el jefe del Estado Mayor de Israel. Los ataques aéreos de esta semana eran una preparación para el próximo movimiento. Podéis oír a los aviones ahí arriba. Atacamos todo el día, tanto para preparar el terreno para la posibilidad de vuestra entrada, como para seguir haciendo daño a Hezbollah. Más cosas que nos deja el día este jueves 26 ya de septiembre. La presidenta mexicana Sheinbaum niega que se hayan roto las relaciones con España por el veto a Felipe VI. Tras no invitar al rey a ese nombramiento, por no pedir perdón por la conquista española de la época colonial. La mayoría de los partidos españoles, incluido el PP, apoyan la decisión del gobierno de no enviar representación a esta toma de posesión de Sheinbaum. Borja Semper del PP, Íñigo Errejón de Sumar. Si Su Majestad el Rey no está invitado, España no está invitada, lógicamente, claro.
un respeto a Su Majestad el Rey y un respeto a España. A nosotros nos hubiera gustado que hubiera representación de España, pero la decisión de eso le pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores y nosotros formamos parte del Gobierno y respetamos esa decisión del Ministerio de Asuntos Exteriores. México es un país soberano para decidir a quién invita, el Ministerio de Asuntos Exteriores decide qué hace con esas invitaciones y quién representa a España. Nosotros, en todo caso, le queremos mandar un abrazo cálido y fraternal a la nueva presidenta de México. Ione Belarra de Podemos sí que se alinea con la nueva presidenta mexicana. Las relaciones con México son estratégicas en este momento, con un gobierno progresista en América Latina, y las faltas de respeto del monarca en pasadas tomas de posesión es lo que explican esta no invitación. Y el gobierno insiste en su intención de aprobar los presupuestos a pesar de carecer de apoyos. El Ejecutivo anuncia que hablará con todos los grupos menos con Vox. Lo primero será aprobar esa senda de déficit para la que necesita el voto de Junts. Ernest Urtasun. Ese diálogo que nosotros ya hemos dicho que tiene que ser intenso, va a fructificarse en los próximos días. Junts, eso sí, pide que las comunidades se queden con 1/3 de la capacidad de déficit de todo el país. Míriam Nogueras. ¿Tú necesitas los votos de Junts? Pues negocia con Junts. Si cumples, hay votos. Si no cumples, no hay votos. AllianceBernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. El paso de un frente atlántico muy activo vinculado a la borrasca Aitor traerá un notable incremento de la nubosidad y precipitaciones generalizadas en la mitad noroeste de la península. Las lluvias serán especialmente abundantes en Galicia, Asturias, León, Sanabria y los Pirineos, con posibilidad de tormentas aisladas y precipitaciones localmente persistentes. También se espera que las lluvias alcancen el oeste del sistema central y la Ibérica Norte. En el área mediterránea, los cielos se mantendrán mayormente despejados, aunque inicialmente las precipitaciones irán remitiendo desde el noroeste. Un segundo frente generará nuevas lluvias dispersas en el extremo norte. En Canarias se prevén intervalos nubosos en el norte de las islas, mientras que en el resto del archipiélago permanecerá con cielos poco nubosos. Es probable la formación de brumas y nieblas matinales en las zonas de montaña, así como algunas brumas al paso del frente. En cuanto a las temperaturas, se espera un descenso en el noreste peninsular, mientras que en la mitad sudeste y los archipiélagos las temperaturas tenderán a subir. AllianceBernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 26 83 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la educación financiera.
7:18. Miramos a los mercados. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Futuros vienen en verde? Vienen en verde el futuro del DAX subiendo medio punto porcentual, lo mismo el futuro del CAC 40 de París, el del FT100 de Londres, arriba un 0,24 y un 0,6 subiendo el del Eurostoxx 50. Miramos a Estados Unidos en verde también. También tenemos subidas, en este caso para el futuro del Nasdaq de casi el 1%, medio punto arriba futuro del S&P 500 y el del Dow Jones rebotando un 0,23. Muy bien. En Asia, la liquidez inyectada por el Banco de China sigue inyectando optimismo. Sí, están volando los índices. Tenemos la bolsa de Tokio, el Nikkei arriba un 2,3%, Shanghái subiendo un 1,4%, el Hansen de Hong Kong revalorizándose un 2,7% y en Seúl también muy buen tono, 2,2% de avance para el Kospi. Las criptomonedas algo más calmadas. Bitcoin, $63.522, baja un 1% y Ethereum recorta un 0,83 y cotiza a $2.602. Miramos a Asia. El principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, subiendo con fuerza. ¿Y por qué? Pues animado por las ganancias que han registrado el sector tecnológico, especialmente los semiconductores, y también impulsado por la debilidad del yen. Optimismo que viene también de la mano de lo que sucedió anoche en Wall Street y que ahora más adelante contaremos. En cuanto a la divisa local, el yen se intercambia durante las negociaciones en la franja alta de las 144 unidades por dólar estadounidense. Si hablamos de compañías, si hablamos de esos semiconductores y compañías tecnológicas que están liderando los avances en Tokio, nos fijamos concretamente en tres: en Tokyo Electron, en Disco y en Advantest, valores representativos de los fabricantes de chips que están subiendo un 7%, en el caso de Tokyo Electron un 7,5%, en el caso de Disco, y Advantest rebota un 5,2%. Pero también tenemos caídas, es el caso de Lasertec, otra tecnológica japonesa que está dejándose un 1,2%. Una de las fichas clave en las plazas japonesas es el gigante tecnológico SoftBank, también viene con tono positivo y subiendo con firmeza, 4 puntos porcentuales. Y también contribuyendo a este sentimiento optimista, nos cuenta Bloomberg News que China está considerando inyectar hasta $1 billón de yuanes, serían unos 142.000 millones de dólares de capital, en sus bancos estatales para aumentar su capacidad de apoyar a la economía en crisis. Si hablamos de otras compañías, vamos hasta Seúl. Allí tenemos a SK Hynix. Los títulos están subiendo más de un 8% después de que esta compañía haya anunciado que está comenzando la producción en masa de una nueva versión de sus chips. Como vemos, los semiconductores siguen liderando los avances. Vamos a fijarnos también lo que está pasando en Hong Kong. Pocas caídas, aunque encontramos algunas compañías del sector energético entre los valores que peor lo están haciendo. China National Oil Offshore cayendo un 4,5%. Y tenemos también a China Petroleum Chemical dejándose un 3,5%. Y un último apunte, porque todo no son buenas noticias en Japón. Ojo, porque el país ha estado lidiando con una escasez de arroz en los últimos meses debido a una mala combinación de las inclemencias meteorológicas y un aumento de los turísticos, apuntalando por las políticas restrictivas del país, que están diciendo el gobierno que se están quedando sin arroz y las tiendas están limitando las compras a los ciudadanos. Es lo que está pasando en Asia. Miramos a Europa. Claves para el día de hoy. ¿Estás mirando dónde? Pues vamos a conocer los datos de compraventa de viviendas en España, datos correspondientes al mes de junio. Además, ACIR abona dividendo de 0,079 euros por acción y está prevista la publicación de resultados de Soltec. En Alemania, a las 8 de la mañana, el índice GfK de clima de consumo de octubre, y habrá hoy declaraciones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y del segundo a bordo, de Luis de Guindos. Miraremos a Grifols. La CNMV ha abierto un expediente sancionador a la compañía y también a Gotham City. Recordemos que el regulador bursátil tomaba esa decisión en base a la investigación abierta a principios de año por el informe publicado por el fondo bajista que acusaba a la multinacional de hemoderivados de prácticas contables ilegales. El organismo traslada a la Fiscalía toda la información respecto a la posible conducta de manipulación de Gotham y además acusa a Grifols de la posible comisión de una infracción continuada
muy grave por el suministro a la CNMV de información financiera. Ojo, hoy agotan porque, según ha adelantado la propia firma de inversión en Twitter, va a publicar un nuevo informe. La única pista que ha dado hasta ahora, además de la fecha que es hoy, es que la empresa afectada será europea. Así que muy atentos a quién puede ser su próxima víctima. En el día de ayer, lo más importante, ¿dónde lo colocas? Pues estuvimos en una jornada bajista. Los inversores parece que moderan ese optimismo que había provocado el día anterior el paquete de estímulos económicos en China. Ahora que lo han estudiado más detenidamente, algunas firmas de análisis dicen que serán necesarios varios trimestres y medidas adicionales para acelerar el crecimiento del gigante asiático y que este empujón sea apreciable en las materias primas y en el conjunto de la economía mundial. Ayer veíamos a valores cíclicos que habían subido con fuerza la jornada anterior recortar. Por ejemplo, Acerinox bajaba un 1,8 y ArcelorMittal perdía un punto porcentual. También corregían posiciones dos compañías que habían subido con fuerza la jornada precedente ligadas al consumo. Puig bajaba un 1,68 e Inditex un 1,65. En las otras plazas europeas, Frankfurt caía un 0,4, París medio punto porcentual. El MIPTEL italiano consolidaba niveles, lo mismo que el FT100 de Londres, que se dejaba un 0,17%. Ayer, entre los protagonistas en Europa, SAP, la tecnológica, perdía un 2,4% ante las noticias sobre la investigación abierta en Estados Unidos por posible fijación de precios. Alberto Matellán, economista jefe de Mafre Inversión, nos habla del impacto en Europa de esas medidas chinas. El hecho de que en China haya más confianza es bueno para el resto, porque si eso a largo plazo tiene éxito y hace que la economía china se recupere, para Europa, por ejemplo, es buenísimo porque Europa es uno de sus principales vendedores a China, tanto de lujo como de maquinaria, como de muchas otras cosas. Y para Estados Unidos, quizá de forma menos directa, pero también es bueno porque si China va bien, habrá por un lado menos tensión y por otro lado se convertirá en un potencial cliente, como es el caso de Europa. La bolsa americana ayer se tomaba un respiro. Tuvimos recortes en el Dow Jones del 0,70, el S&P 500 bajó un 0,2 y el Nasdaq se salva de las caídas y avanzaba, pero de forma muy ligera. Entre los perdedores del día que lastraban al S&P 500 destacaba General Motors y Ford, con recortes de más del 4% tras sendas rebajas de calificación por parte de Morgan Stanley. También cedía Amgen un 5,5% por los resultados de un medicamento para combatir el eczema. La tecnología, eso sí, volvió a brillar en la sesión con Nvidia a la cabeza. La compañía supera los 3.000 millones de dólares en capitalización de mercado. Ayer rebotaba un 2% y llegaba a máximos no vistos desde el 28 de agosto. También subidas para HP de más del 5% por una mejora de Barclays, citando la fuerte demanda de centros de datos de inteligencia artificial como un catalizador positivo. Y en cuanto a las referencias macroeconómicas, dato de ventas de viviendas nuevas que caían un 4,7% en agosto. Ayer la candidata demócrata a las elecciones, Kamala Harris, anunciaba nuevos incentivos para devolver a Estados Unidos al liderazgo global de la manufactura frente a China. En Pittsburgh, Pensilvania, la vicepresidenta estadounidense desvelaba algunas propuestas de su plan económico. Por ejemplo, reiteraba esa propuesta de incrementar el impuesto corporativo del 21 al 28%. Anunciaba que si llega a la Casa Blanca va a volver a poner a Estados Unidos en ese liderazgo global del sector de la manufactura, con inversiones en sectores como la industria aeroespacial, la inteligencia artificial o la computación cuántica. Y también apuesta por una bajada de impuestos a las clases medias. To that end, the most practical thing we can do right now is to cut taxes a las familias y los ciudadanos de clase media. Y eso es lo que haremos. Con mi plan, más de 100 millones de estadounidenses obtendrán una rebaja fiscal para la clase media que incluye $6.000 para los padres primerizos durante el primer año de vida de sus hijos. En la agenda estás mirando a Micron Technology, también algún que otro dato macro. Así es, en el caso de Micron, el fabricante de chips sube en las operaciones posteriores al cierre un 14%. Lo hace tras presentar resultados y emitir unas perspectivas optimistas para el trimestre. En cuanto a la macro, tenemos dato de paro semanal y la revisión del PIB del segundo trimestre. Y hoy atentos a la lista de miembros de la FED que van a comparecer, porque tenemos a Susan Collins, a Michelle Bowman, también a Jerome Powell junto a Janet Yellen, la secretaria del Tesoro,
Y tenemos a los presidentes de la FED de Nueva York, Williams, y de Minneapolis, Neil Kashkari. Pues ahí estamos entretenidos. 7:28, esto es Radio Intereconomía. La economía a tu alcance. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés. En tienda web y app. Hasta el jueves 3 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. ¿Qué pasa si recibo una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. La OCDE eleva el crecimiento del PIB español por encima de la previsión del Gobierno. Hasta el 2,8%, es una décima más que el Gobierno, y el 2,2% para el 2025. Cifras de este año que representan un punto porcentual más que las previsiones de mayo. Álvaro Santos Pereira, economista jefe de la OCDE. España también se está beneficiando de los fondos de resiliencia y por lo tanto de una mayor inversión en términos de infraestructura, y también el consumo ha sido bastante resiliente, y eso explica por qué a España le está yendo mejor que a otras economías europeas, y nosotros prevemos que España crezca alrededor de un 2,8% este año y un 2,2% el año que viene. Desde el Gobierno, Carlos Cuerpo. Mira ahora al mercado laboral. Es compatible el ir bien y que la economía está avanzando a buen ritmo con decir que todavía no nos conformamos donde estamos. Y precisamente una de esas variables, el desempleo juvenil, es un buen ejemplo para citar esto. Hemos conseguido bajar el desempleo juvenil en más de 7 puntos desde el año 2018, pero el punto de partida era de más del 33%. Por supuesto que no tenemos que conformarnos, hay que seguir trabajando y hay que seguir avanzando para que baje precisamente el desempleo juvenil como un indicador específico de desigualdad en este caso. Yolanda Díaz insiste en que el Gobierno cumplirá con los plazos para reducir la jornada laboral. La ministra de Trabajo niega que se vaya a posponer la reducción a 28 horas y media en 2025 y 38 horas y media, en 2025 y 37 y media en 2026. Y voy a desmentir la información que se ha publicado hoy. Es rotundamente falso que en 4 horas el Ministerio de Trabajo haya propuesto esta medida en la mesa. Lo desmiento rotundamente. En ningún caso se habló de esta medida. 2. El Gobierno de España va a cumplir con el acuerdo de gobierno. Pedro Sánchez reclama eliminar la posibilidad de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. En su intervención a la reunión del Consejo de Seguridad ha pedido terminar con esta figura que viene del 1945 tras la firma de la Carta de las Naciones Unidas. Desgraciadamente, esa autoridad se resquebraja. Los conflictos de hoy ponen a prueba la coherencia de los miembros del Consejo. Las resoluciones de este órgano no se aplican. El uso del veto resulta una constante de bloqueo y uno de sus miembros permanentes viola de manera flagrante la Carta de las Naciones Unidas, invadiendo injustificada e ilegalmente otro país.
Zelensky advierte de los intentos de China y Brasil de imponer la paz en Ucrania. El dúo lo llama, del dúo de China y Brasil, que según el líder ucraniano tratan de promover algo alternativo a una paz justa y completa. Cuando algunos proponen alternativas, planes de arreglo a medida, los llamados conjuntos de principios no solo ignoran el sufrimiento de los ucranianos, sino que también dan a Putin el espacio político para continuar la guerra y presionar al mundo para que controle a más naciones. Putin anuncia la renovación de la doctrina nuclear en Rusia. El mandatario señala que se amplía la categoría de estados y alianzas militares respecto a las cuales se aplica la contención nuclear por parte del ejército ruso. Macron se reúne con el presidente palestino y pide a Israel que desbloquee fondos de la Autoridad Palestina. El presidente francés considera intolerable el balance humano que están sufriendo los territorios palestinos y condena la ocupación de Israel. La guerra de Israel en Gaza ha durado demasiado. Las decenas de miles de víctimas civiles palestinas no tienen justificación ni explicación. Han muerto demasiadas personas inocentes y también la lloramos. Por tanto, esta guerra debe terminar y debe producirse un alto al fuego lo antes posible, al mismo tiempo que se liberen los rehenes y llega ayuda humanitaria masiva a Gaza. Israel prepara una posible incursión terrestre en Líbano. Lo ha asegurado el jefe del Estado Mayor de Israel. Los ataques aéreos de esta semana eran una preparación para este próximo movimiento. Podéis oír a los aviones ahí arriba. Atacamos todo el día, tanto para preparar el terreno para la posibilidad de nuestra entrada como para seguir haciendo daño a Hezbollah. Y terminamos con el último conflicto diplomático. España-México. La presidenta del país, Sheinbaum, niega que se hayan roto las relaciones con España por el veto de Felipe VI. Veto por el nombramiento por no pedir perdón por la conquista española en la época colonial. La mayoría de partidos españoles, incluido el PP, apoya la decisión del gobierno de no enviar representación a la toma de posesión de Sheinbaum. Borja Semper del PP, Íñigo Errejón de Sumar. Si Su Majestad el Rey no está invitado, España no está invitada, lógicamente, claro. Un respeto a Su Majestad el Rey y un respeto a España. A nosotros nos hubiera gustado que hubiera representación de España, pero la decisión de eso le pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores y nosotros formamos parte del gobierno y respetamos esa decisión del Ministerio de Asuntos Exteriores. México es un país soberano para decidir a quién invita, el Ministerio de Asuntos Exteriores decide qué hace con esas invitaciones y quién representa a España. Nosotros, en todo caso, le queremos mandar un abrazo cálido y fraternal a la nueva presidenta de México. Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaccess Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Indra ha sido reconocida como el prestigioso IBTTA Tool Excellence Award en la categoría de innovación en el sector privado por su innovadora solución de peaje Free Flow no intrusiva en la autopista I-66 outside the Beltway en Virginia, Estados Unidos. Este sistema avanzado ha mejorado de manera significativa el flujo de tráfico, eliminando la necesidad de barreras físicas y sistemas intrusivos en el asfalto. La tecnología incluye la detección automática de vehículos de alta ocupación, así como el uso de la tecnología LiDAR y sistemas de vehículos conectados. El premio otorgado por la Asociación Internacional de la Industria de Peaje destaca a Indra como líder en soluciones tecnológicas que optimizan la movilidad y el peaje, estableciendo un modelo a seguir para futuros avances en este ámbito. Con una sólida y creciente presencia en el mercado de la movilidad en Estados Unidos, Indra también implantará su sistema de peaje dinámico Free Flow, que integra tecnología LiDAR 3D e inteligencia artificial en los carriles express de la autopista I-485, una de las principales vías de Charlotte, en Carolina del Norte. Vuelve el espectáculo deportivo de máximo nivel a Valladolid. Vuelve la 18ª Milla Urbana de Valladolid Gran Premio Caja Rural de Zamora. Sábado 5 de octubre, 17:15 horas en la acera de Recoletos. No te pierdas tu cita con el atletismo de élite. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Caja Rural de Zamora, Cabidel, Galván Lobo, Fundación Michelin. Organiza Escuela de Atletismo Isaac Viciosa.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Con Hernán Cortés, que es gestor de Olea Neutral en Olea Gestión. Hernán, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Susana. ¿Cómo estás viendo los mercados en esta recta final de septiembre? Me da la sensación de que los mercados están arriba, optimismo a tope, porque los bancos centrales han dejado claro que van a hacer todo lo posible para esquivar la recesión. ¿Se espera bajada agresiva de tipos en Europa? Pues la verdad es que sí, las bajadas, desde nuestro punto de vista, que se están descontando, son bastante agresivas. Básicamente 7 bajadas en Estados Unidos, 6 en Europa, que en definitiva van a llevar los tipos de intervención, o se espera que los tipos de intervención en junio-julio del año que viene pues estén a niveles del 2% en Europa y 3% en Estados Unidos. En cualquier caso, es una expectativa, unas bajadas muy intensas y muy rápidas, que no descartamos el riesgo de que no se produzcan en un calendario tan corto de tiempo. Pero bueno, tampoco es tan importante, ¿no? Que con tal de que durante el 25 bajen a esos niveles, sería suficiente para dinamizar la economía. Estoy viendo que los futuros del Euribor se están desplomando en los mercados financieros, se consolidan por debajo del 3% y apuntan al 2% a finales de este año. ¿Cuál es tu calendario de bajada de tipos de interés? Bueno, yo asumo la que está descontando el mercado, que acabo de mencionar, de 2% en junio. Me parece agresiva, pero me parece factible. Yo diría que si no es en junio o julio, probablemente en septiembre o diciembre se va a producir. O sea que yo creo que acabaremos el año sin duda a niveles del 2%. Y de hecho los futuros que has mencionado del Euribor descuentan que ese 2% se va a mantener de aquí hasta diciembre de 2027. O sea que a 3 años vista vamos a tener ese tipo del 2%. Tampoco lo vamos a tener mucho más bajo. ¿Y cómo está afectando al tramo corto y al tramo largo de la curva estas expectativas de bajadas de tipos? Bueno, el tramo corto está descontando este calendario de bajadas tan agresivo y bueno, pues en la medida que se vayan produciendo los hitos se consolidarán esos niveles. En el tramo largo ya es otra historia, porque claro, ya estamos hablando de 10 años, donde lo que hagan los próximos 6 meses los tipos de interés no es tan relevante. Es relevante, pero claro, es que queda mucho plazo por delante. Entonces, bueno, ahí vemos unos niveles que nos chocan un poco. O sea, un bono alemán al 2,15 con una expectativa de tipo de interés o de tipo de intervención del Banco Central Europeo del 2, nos parece una recompensa muy escasa por asumir el riesgo de precio que tiene un bono a 10 años. Para irme al 2,15 pues me quedo en los cortos plazos y no tengo riesgo de tipo de interés. Entonces, bueno, creemos que el bono alemán, que es el bono de referencia en Europa, que todos los bonos harán lo mismo, tendrá que subir a niveles por lo menos del 2,5. Y yo diría que entre el 2,5 y el 3, para que la recompensa por coger el riesgo a 10 años pues sea un poco más atractiva. Muy pendientes de todo lo que sean datos de actividad y muy pendientes también de todo lo que sean datos de inflación, porque hay que cuidar
el crecimiento económico y evitar la recesión, pero al mismo tiempo no hay que lanzar las campanas al vuelo con la inflación. Mañana vamos a tener dato importante en Estados Unidos, ¿no? El deflactor PCE. Sí, se espera un 2,7, veníamos de un 2,6, con lo que, bueno, muy ligero repunte, pero en principio pues el PCE, en cambio, no el subyacente, el normal sí se espera que baje de 2,5 a 2,3, pero bueno, la inflación subyacente va a ir más lenta que la general en principio. Sube más despacio cuando sube la inflación, la general, y baja más despacio cuando baja. Pero bueno, lo importante es la tendencia, que poco a poco se nos olvida que la inflación hace 2 años, estaba al 10% en Europa y al 9% en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, hemos recorrido un amplio camino desde entonces. Yo creo que ya ahora, tan cerca del objetivo, pues los bancos centrales tienen que estar bastante más tranquilos. Y una cosita más, decías, lo importante es la tendencia y lo importante es el sentimiento, ¿no? Y el sentimiento indica que hay liquidez, que hay apetito por todo tipo de activos, especialmente por lo de riesgo, y que esto tiene pinta de seguir chutando durante mucho tiempo. Bueno, en principio el apetito por el riesgo es elevado, pues está claro, porque las bolsas lo están haciendo muy bien, pero luego cuando ves los múltiplos de PER, no son para nada extraordinarios, de altos, ¿no? O sea, que están bastante en línea con la media. En concreto en Europa, pues el stock 600 pues está per 13 y pico para el año 2025. Pues hombre, eso es media histórica. En Estados Unidos sí el Standard & Poor's está por encima, pero claro, yo en el Standard & Poor's siempre digo lo mismo, es que el Standard & Poor's de hoy no tiene nada que ver con el del pasado. En el de hoy la tecnología pesa un 30 y tantos %, y en el pasado pues haría un 10. Entonces es muy difícil hacer esa comparación. Si coges el S&P, el Equal Weight, donde todas las compañías pesan lo mismo, en cambio ya tienes un PER 17, ¿sabes? Que ya está más en línea con el PER 15 de media histórica del S&P. Bueno. O sea que las valoraciones no están baratas, las cosas, pero tampoco ni están en burbuja ni son una exageración, ¿no? Pues es el hoy sentimiento. Lo que ha habido es noticias de China, ¿eh? Sí, de China lo último, bueno, sigue chutando, ¿no? La inyección de liquidez que ha inyectado el Banco Central en estas últimas jornadas sigue dando impulso a todos los mercados. Sí, hoy lo que ha salido es, aparte de esas noticias de impulso para la banca, de bajando el coeficiente de caja, reduciendo tipos, hoy ha salido que van a recapitalizar los bancos estatales, ya que, claro, están cotizando a 0,4 precio-valor en libros, lo que descuenta que tienen muertos en el balance que están sin aflorar, ¿no? O sea, préstamos fallidos que están sin aflorar. Y eso yo creo que impide que los bancos tengan una política de crédito activa y dinámica, porque claro, están preocupados con lo que tienen ahí metido dentro del balance. Entonces, ahora que amplíen capital, podrán reconocer esos préstamos fallidos y dinamizar un poco más la actividad bancaria, ¿no? Eso unido a una política fiscal más expansiva, pues el mercado lo está descontando muy bien. Hoy el Hansen sube un 2,6 y el Nikkei, como proveedor de bienes de equipo a los chinos, pues sube un 2,5, ¿no? Muy bien, pues desde Olea Gestión, Hernán Cortés, gracias por el análisis e iremos viendo, lo iremos contando. Un abrazo, buen día. En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Nada que se parezca a ti. Turismo Junta de Castilla y León. Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés. En tienda web y app. Hasta el jueves 3 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Escucha cada jueves, de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. La economía en tus manos. Vamos con los periódicos. El Economista, Telefónica y Vodafone venderán el 40% de su negocio de fibra. Criteria comprará un 5% de Europastri tras la reactivación de su salida a bolsa. Y BBVA confía en que la Comisión Nacional del Mercado de Valores apruebe la OPA sobre el Sabadell. También cuenta que las firmas podrán reclamar a Almeida por limitar el tráfico. Muchas empresas tuvieron que renovar la flota por la zona de bajas emisiones. En el diario Expansión, Stellantis ultima la mayor factoría de baterías de España. Se ha asociado con el gigante chino CALT para una inversión de 4.000 millones de euros. Bankinter, Ibercaja e ING desatan la batalla por las hipotecas fijas y también se hace eco de la segunda edición del Green Wall, el gran evento de la sostenibilidad. Cousteau, el precio que pagamos en salud es un gran peso para la economía. Las empresas deben contribuir más al reto medioambiental. Y en el diario 5 días, la banca revisará el modelo de tasar la vivienda tras la alerta del Banco de España. Las entidades recibieron una carta antes del verano y han iniciado contactos bilaterales. Cuenta también este periódico, Tesla, el segundo coche más vendido en el mes gracias a los descuentos. Y la Comisión Nacional del Mercado abre expediente sancionador a Grifols. También destaca que Europastri planea reactivar este jueves su salida a bolsa. Prensa nacional e internacional. Diario El País, Israel prepara su ejército para la invasión de Líbano. Sánchez denuncia que México veta al rey por interés político y el gobierno va a desclasificar informes del CNI como gesto hacia Junts. Portada del Mundo, México se ensaña con Felipe VI y Sánchez rebaja su respuesta e Israel moviliza más reservistas para preparar la gran ofensiva contra Hezbolá en el Líbano. Portada de ABC, el ultimátum de Puigdemont al enviado de la Moncloa. Si Sánchez quiere mis votos, que venga a Waterloo. Y en la portada de La Razón, el desplante al rey aviva de nuevo el conflicto diplomático con México y Moncloa aprobará un nuevo techo de gasto en menos de un mes. En la prensa internacional, en el Wall Street Journal, leemos que OpenAI, el fabricante de ChatGPT, planea convertirse en una empresa con ánimo de lucro en medio de importantes cambios de personal, incluida la dimisión de su directora de tecnología, Mira Murati. También en Wall Street Journal dice que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, esbozaba ayer planes de incentivos fiscales, incluida la promesa de $100.000 millones en créditos fiscales para impulsar la industria manufacturera estadounidense. New York Times dice que Estados Unidos, sus aliados en Europa y varias naciones árabes han presentado una propuesta conjunta de alto al fuego para poner fin temporalmente a los combates entre Israel y Hezbollah. En el Financial Times abre hoy con Keir Starmer, el primer ministro británico, dice que va a visitar Bruselas la próxima semana para reunirse con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y empezar unas nuevas relaciones con la Unión Europea tras el Brexit. También dice que el gobierno británico intenta convencer a la empresa española de defensa Navantia para que presente una oferta por 4 astilleros propiedad de Harland & Wolff. Y terminamos con la prensa británica, con The Times. Dice que la última tecnología de inteligencia artificial de Meta no se va a lanzar inicialmente ni en Gran Bretaña ni en la Unión Europea debido a la incertidumbre normativa. En Radio Intereconomía, La Puntilla. En La Puntilla miramos al inmobiliario, lo hacemos con Amadeo Navarro, que es cofundador de Homely One. Amadeo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Susana. Bueno, y contigo miramos a la vivienda en alquiler y al alquiler vacacional. Resulta que a la espera de la creación de ese registro único del alquiler por parte del Gobierno, parece que algunas comunidades autónomas pues quieren ponerle una nueva tasa al sector. Los municipios con más viviendas turísticas son Madrid, Barcelona y Málaga. ¿Exactamente qué es esta tasa y qué es lo que pretende el Gobierno y las comunidades y ayuntamientos con esta, lo que llaman bomba fiscal? ¿Qué es? Bueno, básicamente lo que quieren es subir el IVA al 21% cuando ahora mismo está establecido en el 10%, el IVA del alquiler turístico. Y este es otro ejemplo de nuestro Gobierno de intentar matar moscas a cañonazo. Entonces, se intenta proteger el acceso a la vivienda habitual en lo que llaman zonas tensionadas, forzando a que desaparezca un sector completo como el turístico. Y en realidad no tiene sentido, porque ¿qué ha pasado en Nueva York cuando prohibieron los Airbnb? Que se han disparado los precios de los hoteles, porque en realidad el turismo sigue existiendo, no desaparece, ¿no? Y al final, ¿qué crees que pasará si finalmente aplican en estas ciudades y zonas tensionadas la subida desde el 10 al 21? Pues que los precios por noche, los ADR que lo llamamos en el sector, pues subirán un 10% en consecuencia, y visitar estas ciudades tensionadas pues será más caro para el cliente, porque el sector igualmente tiene que funcionar. Entonces, si se sube el IVA al alquiler turístico, ¿tú crees que esto hará que todavía los precios escalen más, ¿no? Y no va a frenar pues Totalmente. Este tipo de oferta, ¿no? De alquiler. Efectivamente, es decir, si a mí me suben el IVA, mi precio base va a seguir siendo el mismo, solo que para el cliente, pues este precio va a ser un 10% más caro. Y esas ciudades se va a crear un estándar en el cual pues va a ser un 10% más caro, que aún así estará por debajo del precio por noche que hay actualmente en los hoteles. Por ejemplo, fijándonos en la ciudad de Madrid. O sea, los hoteles todavía hay un gap con los apartamentos turísticos de mucho más de un 10%. Entonces, al final lo que harán es equipararse más, y esto pues también favorecerá un poco más al lobby hotelero. Por suerte, al final nosotros, la exposición que tenemos a todos los apartamentos turísticos está más en Andalucía y en Baleares, no tanto en Madrid, pero sí, claramente al final es, como digo, ir hacia apretar más un sector que ya está comprimido de por sí. Vosotros estáis especializados en el alquiler turístico, compráis edificios completos en ciudades top, ¿no? Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Sevilla, y les reformáis para luego sacar todo el edificio en alquiler turístico durante 4 años. Sí, correcto. Puntualizándote un poco, nosotros en Barcelona no invertimos. Nosotros ahora mismo estamos únicamente en Sevilla, Córdoba, Menorca y Madrid, teniendo una exposición a Andalucía de más del 50%, y efectivamente lo que buscamos es activos que están deprimidos completamente y les aportamos valor mediante una reforma para alquilarlos durante el plazo de 4 años, repartir todos los intereses y todas las rentas que generamos a los inversores durante este plazo, y luego a los 4 años lo vendemos con una plusvalía del 60%, lo que hace que nuestros inversores pues obtengan una rentabilidad media anual de algo más del 12%. Ahora mismo tenéis un fondo, ¿no? Y estáis en proceso de captar patrimonio, ¿y el edificio ya lo tenéis localizado, o los edificios? Nosotros ya tenemos localizado una serie de activos que se localizan pues también en Menorca, en Madrid y en Córdoba para este segundo vehículo, y el objetivo es llegar hasta los 6 millones de euros de capital social, que nuestros inversores entran como socios, igual que los gestores, que también participamos en el capital social de la empresa. De estos 6 millones ahora mismo ya tenemos comprometidos 3,5, y el 1 de diciembre cerraremos el plazo para invertir en este nuevo vehículo. Hasta el 1 de diciembre hay plazo. Si quiero llamarte, ¿dónde lo hago? Eso es. Pues puedes venir a nuestras oficinas en Madrid, en la calle Recoletos número 10, por email en info@homelyone.com,
o incluso por Instagram en @homelyone_. Muy bien, pues Amadeo Navarro, Homely One, gracias. Buen negocio un día. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.